Continuando con la temática de aditivos, vamos a ver algunos aspectos reglamentarios normativos y luego voy a dejar que lo lean. Esto está bastante más relacionado con la práctica, pero vamos a dar un pantallazo general de lo que son las reglas de buen uso y el acopio de aditivos y qué efectos contraproducentes pueden llegar a traer en estructuras de hormigón el mal uso de los aditivos en cantidades inadecuadas, en condiciones sin ensayo o bien mediante un mezclado que no ha sido eficiente. Respecto a los aditivos, la norma IRAN 1663 es la que regula los diferentes aditivos y qué ensayos hay que hacer sobre esas especificaciones del pastón patrón, por llamarlo de alguna manera. Recuerden, con cemento normal, con cierta arena media, con ciertas características de asentamiento y agregado grueso, quiere decir con aspectos que muchas veces yo no tengo en obra. Está 5 tipos de aditivos, realmente 6, el sexto son otros aditivos, pero a incorporadores de aire, lo que son fluidificantes, que recuerden que también son sinónimos a plastificantes en el sentido que el aditivo es el mismo, nada más que cambia el momento de la incorporación en planta o en obra, los retardadores, los acelerantes y los superfluidificantes. Y también hay aditivos bifuncionales que, por ejemplo, los plastificantes o fluidificantes pueden ser incorporadores de aire, acelerantes, aceleradores de resistencia inicial o de endurecimiento, es decir, que pueden tener dos funciones ciertos aditivos. Respecto a las disposiciones del reglamento, no es muy largo, me dice que los aditivos deben cumplir con la norma IRAN, pueden ser líquidos o en estado de polvo. En general, los aditivos son líquidos, hay pocas excepciones. Algunos aditivos hidrófugos, algunos aditivos expansivos, pero en general son aditivos líquidos. Se establece que tienen que estar diluidos en el agua de mezclado. Tengan en cuenta, ya lo hemos dicho, que los superfluidificantes son los únicos que se pueden incorporar inmediatamente antes de la descarga. Esto significa que se puede hacer en obra, en planta también, pero en obra también estos aditivos, que no utilicemos cloruro de calcio, que era acelerante en estructuras con armaduras, la importancia de lo que es el acopio, identificación, que lo vamos a ver enseguida, y lo que es que, bueno, tiene que ser manejado el aditivo por personal que esté capacitado y que no pueda cometer errores. Como dijimos, los colores de muchos aditivos son muy parecidos y las dosis son tan diferentes. Por ejemplo, yo tengo un retardador que va al 0,3% y un acelerante que va al 2%. Imagínense si yo me confundo de tacho, se le pegó la etiqueta o lo que fuese, y pongo el retardador pero con dosis del 2%. Eso indicaría 7 veces más y ese hormigón nunca va a fraguar. Se va a quedar en estado fresco de forma permanente y hay que demolerlo. Hay una tabla que no tienen por qué estudiarla, pero me da para los diferentes tipos de aditivos que da la norma, qué ensayos hay que hacer en este pastón patrón. Tiempo de fragua, resistencia a compresión, atracción, aflexión, contracción por secado, tema de durabilidad que es factor de durabilidad del ensayo de ciclo de congelación de hielo y variabilidad del módulo de elasticidad por ultrasonido, es decir que hay diferentes parámetros para ver cuál es la eficacia que tiene el aditivo, siempre comparado con un hormigón, también con los materiales del pastón patrón, pero sin aditivo. Dejo para que lo vean si quieren ver, pero son las especificaciones para que el proveedor pueda decir cumplo con la norma IRAN 1663. Como les decía, respecto a lo que es el buen uso y acopio de aditivos, vamos a ver algunas recomendaciones. Las condiciones para cumplir un buen empleo de aditivos en obra, realmente en planta también, en planta las cosas suelen estar más controladas, en obra suele haber menos supervisión de los trabajos porque incorporar aditivo en la obra es un trabajo de 100 tareas, en cambio en la planta es una de las tareas importantes, entonces en obra a veces no se le da cierta importancia. Y hay diferentes pasos que los vamos a ir comentando, como les decía, de manera rápida. Esto también está en artículos, en lecturas obligatorias, de lo que es, qué condiciones tenemos que tener en cuenta para no mandarnos ninguna macana cuando utilizamos aditivos en obra. Número 1, tienen que estar bien acopiados, identificados y ser manipulados por personal competente y capacitado. ¿Qué significa esto? Que estén en un lugar bien identificado,
Tiene que haber generalmente, como vamos a ver más sobre el final, piletas de contención para evitar el derrame de estos aditivos. Tienen que tener una etiqueta, una identificación, algo de fábrica que me diga qué aditivos son. Esto es importante también para evitar que se despegue una etiqueta y uno dice, ah, yo creo que era tal, y bueno, otro ejemplo, el incorporador de aire, le dije que es el aditivo que en menos dosis va. Si ustedes se confunden un reductor de agua con un incorporador de aire, y obviamente que van a tener un problema muy grave porque las dosis son muy diferentes, se va a llenar de aire el hormigón. No tienen que estar expuestos directamente al sol, no pueden congelarse. Algunos acopios tienen que tener medios de agitación para evitar que las partículas sólidas sedimenten, con lo cual hay que tener diferentes consideraciones en el acopio. Hay que saber qué dosis tengo que utilizar para alcanzar el fin deseado. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero, por ejemplo, ablandar el hormigón de 6 a 16 centímetros, bueno, tengo que hacer ensayos entre las dosis que me dice el reglamento, pero saber qué cantidad necesito yo. Bien, esto se hace mediante ensayos de laboratorio, ensayos de obra, porque a veces uno puede utilizar y dice, bueno, yo le pongo el máximo, me va a andar bien. Bueno, capaz que no tiene ningún defecto la estructura, pero está perdiendo el doble de aditivo, porque con la mitad o con 2/3 quizás llega al mismo resultado. Entonces, si yo quiero retrasar X tiempo el fragua, bueno, será X cantidad de aditivos. Si yo quiero aumentar el asentamiento tanto o reducir el agua tanto porcentaje, hay que hacer ensayos que, como el aditivo ya vimos que reacciona con las partículas de cemento, claramente debo hacer ensayos con mis materiales locales y son ensayos relativamente continuos que uno tiene que ir haciendo, continuos digo anuales, porque la fabricación del cemento cambia y eso hace que aditivos que eran más compatibles hace algunos años, capaz que ahora no son tan compatibles y me conviene utilizar otra marca. Es importante medirlos bien, ¿sí? La norma IRAM 1666 de hormigón elaborado y el reglamento CIRSOC establecen ambos la misma tolerancia, que es más o menos 3%, y esto, si uno lo incorpora en planta, hay dosificadores volumétrico o por peso que de forma automatizada y un sistema neumático llevan el camión al aditivo. Si están bien verificados, eventualmente calibrados, no tienen ningún inconveniente. En cambio, en obra se suele a veces utilizar, tengo un bidón de 30 litros y tengo que poner 20, y bueno, le calculo a ojo. Ese ojo no es un 3%, tiene que haber bidones graduados, las calcomanías tienen que ser plastificadas y resistentes a los aditivos, o bien baldes como se ven graduados. Generalmente lo que mejor resultado nos da en obra es tener baldes graduados eh, en relieve, como se ve el balde azul ahí desde la parte interna, porque las otras cosas suelen borrar lo que son los aditivos. Entonces, si yo tengo que incorporar a un camión 8 litros, y bueno, debería estar en el 3%. No les voy a mentir, pero si yo le pongo 7 o 9 litros no va a pasar nada. Pero si yo en vez de 8 le pongo 15, sí puede pasar algo. ¿Bien? Como les decía, es importante tener una buena medición. Hay que tener recipientes graduados. Uno puede hacer un trasvase a un tacho cualquiera y luego llevarlo a un balde o un bidón graduado. Eso es importante que nosotros, si tenemos balde o bidones graduados al medio litro, solemos andar bastante bien para poderle dar instrucción al personal de obra o a los choferes de los camiones hormigoneros para que trabajen bien los aditivos. Él tiene un ejemplo de que recuerden que la densidad del aditivo, yo se los dije recién, está entre 1,1 y 1,3, hay algunos de 1, hay algunos de 1,4, pero estamos hablando de un valor medio de 1,2, con lo cual a veces kilo no es volumen. Si yo necesito para un camión 2,8 kilos por metro cúbico, bueno, el volumen, si la densidad es de 1,1, es un 10% menor, es 2,6. Y si la densidad fuera de 1,2, va a ser un 20% menor, 2,4 o 2,5. Y siempre la cantidad de aditivo va a ir por metro cúbico. Entonces, si yo tengo un camión con 3 metros cúbicos, le va a entrar la mitad de aditivo que a un camión de 6 metros cúbicos. Por más que suene tonto lo que digo, es así. La capacidad, el aditivo va por metro cúbico de hormigón y uno tiene que saber qué cantidad de metros cúbicos transporta o quedan en el camión. Siempre es importante, como les decía, saber qué volumen trae el camión o estimar el volumen remanente. ¿Cómo es esto del volumen remanente? A veces
se tiene una obra, una lentitud de descarga, o que se abre un encofrado, o que hay un receso de almuerzo, y el camión queda con 2 o 3 metros cúbicos y no hay una forma que el camión me indique cuántos metros cúbicos tiene. Entonces, el chofer tiene que subirse, mirar, a ver si le quedan más o menos 2 o 3 metros cúbicos e incorporar la cantidad que vaya ahí, porque si no se le puede llegar a escapar. Y si yo tengo una dosis excesiva de aditivo, me puede traer tres inconvenientes principales: la inhibición o retraso del fragua, que es lo más grave, la incorporación excesiva de aire y la segregación del hormigón, con lo cual algunos pueden llegar a ser aceptables en ciertas obras y algunos otros no, como veremos algunos ejemplos. Es importante tener en cuenta que la distribución del aditivo debe ser uniforme mediante un mezclado eficiente. Cuando uno coloca un aditivo en planta, y bueno, el mezclado es bueno porque se incorpora con todos los otros materiales y ya está garantizado. Es más, los aditivos en planta suelen colocarse cerca de la mitad de la carga del camión, con lo cual todo el mezclado que tiene en planta, 6, 10 minutos, 12 minutos, ya hace que haya una buena mezcla. Pero en obra, se imaginarán ustedes que si tengo un camión de 8 metros cúbicos y le coloco, no sé, 10 litros de aditivo a todo el camión y lo mezclo 30 segundos, todo el aditivo va a quedar mezclado en la cola, más si el hormigón está seco. Entonces, ¿qué es lo que hay que dar? Un buen tiempo de mezclado. ¿Qué es un buen tiempo de mezclado? Mínimo 5 minutos y 1 minuto por cada metro cúbico. ¿Qué quiere decir? Que si tengo que incorporar un superfluidificante en obra, un camión de 7 metros cúbicos, y hay que esperar después de incorporarlo y a velocidad de mezclado, 12-16 revoluciones por minuto, ya lo veremos eso en la unidad 9, pero para que vayan teniendo algunos parámetros, hay que dejarlo mezclar 7 minutos para que el aditivo se homogenice en toda la masa de hormigón. Si no, ¿qué es lo que pasa? Si yo lo incorporo y mezclo 1 minuto y lo apuro al chofer para que descargue en la obra, el aditivo va a quedar concentrado en la cola. Entonces en la cola del camión voy a tener el triple, el cuádruple o 5 veces más de aditivo de lo que debería tener ese primer metro cúbico. Y eso trae los inconvenientes asociados que les dije recién. Entonces hay que mezclarlo bien. Para establecer las dosis hay que hacer ensayos y no puedo decir doble dosis, doble efecto. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse que yo hice hace 6 meses unos ensayos para retrasar el fragüe 3 horas del hormigón y le puse, no sé, por decir algo, 1,5 litros por metro cúbico de aditivo a un hormigón H30. Bueno, perfecto. Yo ahora a las apuradas no puedo decir, bueno, si yo retrasaba esas horas con 1,5 litros y ahora le pongo 3 y voy a retrasar el doble. No. O sea, no es doble dosis, doble efecto, mitad de dosis, mitad de efecto. No se pueden hacer esas extrapolaciones. Un 10%, un 20% más, generalmente hay una linealidad. Pero llega un momento en el cual hay un punto de saturación del aditivo en el cual no actúa y un punto en el cual empieza a ser contraproducente. Para obra de envergadura, para planta hormigonera y para el desarrollo de ciertos hormigones especiales, hay que hacer ensayo de compatibilidad. A la derecha tienen mi mano, estoy sosteniendo un ensayo que se llama cono de Marsh, que se hace sobre lechadas de pasta de cemento, es decir, agua, cemento y aditivo, en diferentes dosis. Se va viendo cómo escurre, cuánto tiempo sigue escurriendo, cuál tiene mayor fluidez y otras medidas para ir viendo cuál es el aditivo que mejor se puede adaptar a mis materiales. Hay un fenómeno normal que lo vamos a repasar después en la unidad 9, pero se lo anticipo, que se llama pérdida de asentamiento. Si bien lo más probable es que no tengan experiencia de campo de obra, nosotros ya hemos dicho que durante las primeras horas del hormigón empieza a haber cierta cantidad de reacciones, la cual es bastante baja, y eso consume una muy pequeñita cantidad de agua. Pero durante el viaje, durante la estadía, con altas temperaturas, estadía en obra me refiero, el hormigón pierde algo de agua, y al perder algo de agua, pierde trabajabilidad, pierde consistencia, es decir, pierde asentamiento, pierde extendido de la forma que se vaya a medir, con lo cual lo normal es que con el tiempo se pierda lo que es el asentamiento. Aditivos no compatibles, condiciones de tiempo caluroso, ¿qué quiere decir? Que hay diferentes factores que pueden hacer que se pierda más o menos asentamiento, pero lo normal es que se vaya perdiendo asentamiento en el tiempo. Yo le dije que el hormigón puede empezar a fraguar a las 4 horas, pero ahí está duro como una piedra ya, por más que sea un fluido.
Entonces uno nunca tiene que dejar que llegue a un asentamiento a una consistencia muy seca, porque si no, ni con un aditivo y un buen mezclado van a poder levantar lo que es asentamiento. Con lo cual, las pérdidas de asentamiento son normales, no significa que frague el hormigón, sino que puede trabajarse con aditivos superfluidificantes para mejorar lo que es esa trabajabilidad. Los aditivos superfluidificantes en sí suelen tener un tiempo de efecto de 25, 45 minutos, una hora quizás, y cuando yo lo eché ese aditivo y tuve más de una hora de descarga, lo cual no debería pasar en las obras, pero suele pasar muy frecuentemente, el hormigón es como que se queda sin aditivo y uno tiene que redosificar el aditivo en determinadas dosis, dadas por laboratorio, dadas por los ingenieros de planta, dadas por algún profesional que conozca el tema, sin que eso le traiga algún efecto perjudicial luego al hormigón, que va a formar parte de la estructura. Ahí tiene un ejemplo. El hormigón me salió de planta, fíjense, con 11 centímetros y medio de asentamiento. Va perdiendo en el viaje, mientras más calor haga, más va a perder porque pierde más agua. ¿Bien? Entonces, supóngase que perdió hasta 8 centímetros, perdió lo que se llama 3 puntos y medio de asentamiento. Bueno, yo le puedo colocar aditivo en obra para mejorarlo y llevarlo a 18 sin ningún problema. Eso lo va a mantener durante media hora, pero después va a caer abruptamente, en 10 minutos cae, a lo que venía la curva de tendencia anterior, y yo puedo volver a redosificar lo que es ese aditivo para volverle a dar trabajabilidad y un tiempo abierto de por lo menos 2 horas al hormigón. Entonces hay que redosificar, y en general estas dosis de redosificación que tienen que estar estudiadas son menores a la primera, porque el hormigón que ya tiene algo de aditivo suele actuar un poco ya mejor, porque, a ver, la primera dosis es más grande y la otra, por más que no tenga efecto, queda algo de aditivo y lo reactiva esta nueva dosificación, y cuando yo redosifico aditivo, nuevamente la regla del mezclado de 1 minuto por metro cúbico. Y como le decía, hay diferentes inconvenientes que puede llegar a traer el exceso de aditivos, como incorporación de aire, segregación o retrasos excesivos de fragüe, y estos últimos son los más importantes. Nos ha pasado en algunas obras, en algunas estructuras que hemos tenido que demoler, no muchas, 15, 20, 30 quizás, no es algo que sea tan frecuente, pero a veces cuando hay exceso de aditivo pueden aparecer estos problemas. Y son ciertos aditivos, principalmente los plastificantes de bajo rango. Los de alto rango no suelen tener este problema. Entonces uno podría llegar a decir, pero bueno, entonces el aditivo puede ser un problema. Claro que sí, entonces hay que saberlo manejar. A veces el chofer puede cometer un error involuntario de ponerle 3-4 veces más de la dosis recomendada, y uno dice, pero esto es imposible que pase si está capacitado. Por ejemplo, uno está trabajando con camiones de 9 o 10 metros cúbicos y le coloca 15 litros a cada camión. Llegó el corte, que es lo último que falta para terminar una llenada de 3 metros cúbicos. Y esos 3 metros cúbicos se le pusieron los 15 litros por error, porque el chofer estaba cansado y el bombista no se dio cuenta. Bueno, estoy triplicando la dosis. O si yo hago un mal mezclado, como les dije recién, todo queda concentrado al final. ¿Qué quiere decir? Que son cosas que no deberían pasar, pero a veces pasan. Por supuesto, las condiciones de tiempo frío y el exceso de aditivos se combinan. Ya hemos dicho que las reacciones del cemento, mientras más frío esté la temperatura, si bien son más ordenadas, llega un momento en el cual, abajo de 4 o 3 grados, como que se inhiben las reacciones, no hay daño, pero se inhiben durante un tiempo indefinido hasta que haya más temperatura. Y si yo le puse demasiado aditivo y encima la temperatura del hormigón no ayudó y me dio la noche y no lo protegí, y bueno, es un combo que puede llegar a retrasar o inhibir el fragüe. Ahí tienen ejemplos de exceso de aditivo por mezclado ineficiente. Estos son vigas de fundación. Esto hubo que demoler todo. Este caso en particular no fue por mezclado ineficiente, fue de abajo a la izquierda por una mezcla de dos aditivos que nunca se hicieron ensayos, y el cliente había comprado su aditivo, un anticongelante, no me pregunten para qué, y el hormigón de planta ya venía con un aditivo. Entonces el cliente le puso su aditivo e hizo la reacción entre ambos aditivos y la dosis que no fraguara más el hormigón, y hubo que demoler todas estas fundaciones. Ahí está el ejemplo del mezclado ineficiente. Lo que son los cortes, lo que le decía recién, a veces cuando uno está acostumbrado a una llenada grande que va a X cantidad por camión, uno tiene que recordar que es X cantidad por metro cúbico. Entonces, si un camión me viene de 9 metros cúbicos y le pongo 10 litros,
y otro viene de 8 metros cúbicos y le pongo 10 litros, la verdad que no va a pasar nada, o nada grave, porque va a haber un 10% de diferencia entre uno y otro de concentración de aditivo, pero si viene de 1,5 metros y va a tener 4 o 5 veces más de aditivo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay ensayos no destructivos que lo veremos más adelante, como la esclerometría, que son golpes de un martillo específico para hormigones que se le dan a la estructura y uno puede ver retraso de fragua e ir siguiendo la evolución de resistencias, siempre comparados y acompañados de otros ensayos reglamentarios como probetas y testigos. Ahí tienen fotografías de losas con exceso de aditivo. Cuando el agua de exudación ya se pone marrón, y bueno, es que se me fue la mano con el aditivo y estos hormigones pueden llegar a tener daños permanentes, es una realidad. Ahí tiene un ejemplo de lo que es diferentes exudaciones en una losa. Si bien este no es el ejemplo, el de la fotografía de la izquierda, esto suele pasar en pisos, de que no sé, bueno, un camión viene duro, le pongo mucho aditivo. Otro viene blando, no le pongo nada de aditivo. El aditivo suele retrasar algo el fragüe, entonces después en la técnica de terminación superficial, un trabajo de llaneado con helicóptero, ¿qué es lo que puede pasar? Que el operario quiera entrar en una zona que ya esté dura para poderla llanear y la al lado del otro viaje está blanda, y eso trae ondulaciones, desperfectos, delaminaciones y otras cosas que vamos en la unidad 8. Ahí tiene una fotografía en la foto de la derecha como un exceso de aditivo en el agua de exudación de las probetas moldeadas, y puede ser un indicio de que ese hormigón pueda llegar a tener problemas. Yo recomiendo, esto no está escrito en ningún lado, pero siempre recomendamos darle un tiempo al hormigón. Hemos tenido muchos casos en los cuales el hormigón se retrasa y de un día para otro el cliente al día siguiente lo llama a uno enojadísimo, con razón, porque esto es responsabilidad del proveedor, que el hormigón no fraguó, que lo va a levantar, y siempre decimos esperemos 2 o 3 días. En general, muchas veces, a los 2 o 3 días el hormigón comienza lo que es hidratación, y lo hemos comprobado mediante ensayos que como una hidratación lenta da más resistencia que un hormigón convencional. No hay que jugar con esto, claramente estoy hablando que esto es para salvar de una situación, pero es real. Pero si ya a partir de los 4 o 5 días no fragua ese hormigón, y por más que le pongamos ganas, alta temperatura o lo que fuese, y no va a fraguar, y puede consecuentemente tener un riesgo estructural importante. Abajo tienen un ejemplo de una misma obra, mismo día de llenado, como con este ensayo de esclerometría que me da un índice de dureza superficial. En un tabique de la mitad de la llenada nos daba 28 el valor promedio, 29. Y en otro tabique del mismo día, la misma llenada, pero que fue el último camión y fue el corte, nos daba 10, 11. Eso indicaba de que al corte se le había pasado de aditivo. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Y bueno, demoler esos 2-3 metros cúbicos de corte. Si el hormigón todavía está fresco, está incoherente, uno demuele esto y las armaduras salen completamente limpias y se vuelve a llenar. Este es un ejemplo de una obra que tuvimos que demoler, casi 100 metros cúbicos, en un piso 12 o 13, no me acuerdo, en el cual hubo una confusión de obra. En esta obra en particular, no me pregunten por qué, se utilizaba lo que era un fluidificante común de bajo rango para hormigón de contrapisos, no sé por qué, y un superfluidificante para hormigón estructural. Es decir, que en una obra que en general no debería haber ningún aditivo porque lo debería proveer el proveedor, había dos aditivos. Bueno, uno iba en dosis de 1 litro por metro cúbico, más o menos, y el otro 3 litros por metro cúbico. Entonces, siempre el, el plastificante, el reductor de agua de bajo rango, el que utilizaban para los contrapisos, venía en un tambor de 200 litros y el superfluidificante en 1000 litros. Siempre con su etiqueta bien. En la última losa de este edificio mandaron de 200 litros el superfluidificante y en el bin de 1000 litros que se ve en la fotografía el fluidificante común. Entonces la gente que no estaba capacitada, y no es culpa de la gente, es culpa de los responsables de obra, los profesionales de obra, y bueno, le pusieron 3 litros por metro cúbico al hormigón y realmente le pusieron el triple de lo que podía llevar el hormigón. Ese hormigón nunca fraguó, por más que se colocaron mangueras, calefones, se protegió el hormigón, se tomó la decisión. Yo participé de lo que fue con el calculista, por supuesto, la demolición de estos elementos, porque era una losa estructural muy importante y a los 12, 15 días no había nada, y las probetas dieron cerca de 1 megapascal, 2 megapascal, es decir, por debajo de la resolución de una prensa propiamente dicha. Lo modelamos en laboratorio y vimos que este aditivo, cuando
se mezclaba, o sea, se colocaba cerca del triple de la dosis y sumado al aditivo que traía el hormigón de la planta, ¿bien? O sea, la suma de las dos cosas, de la dosis excesiva más la compatibilidad con el aditivo de la planta, inhibía lo que era el fraude. Con lo cual, los aditivos andan muy bien, hay que utilizarlos, tienen beneficios técnicos innegables, económicos ni que hablar, ambientales también, porque estoy bajando el cemento, estoy reduciendo lo que es tiempo en tareas de colado, riesgos de lesiones de los operarios por vibrado. A ver, hay muchísimas cosas que hay que usarlos, pero hay que saber usarlos. Para terminar, como hemos visto en las otras unidades, respecto a qué tenemos que hacer en un sistema de gestión ambiental respecto a aditivos. Y bueno, no puedo hacer chorrear el aditivo sobre el piso, que alguien después camine con esto, o que eventualmente pueda tomar contacto con los ojos, o con un cauce después que esto lo laven y vaya a un cauce de riego. No, no puede estar así. Tienen que estar bien acoplados, tienen que tener piletas de contención de por lo menos la capacidad de todos esos tanques, por si existe una rotura, por si existe algún desperfecto, lo que fuese, o haya que vaciar un aditivo porque se venció un aditivo y hay que vaciarlo. Bueno, se puede vaciar, después hay que tratarlo como un residuo específico, sacarlo a la planta, con lo cual no es algo, por supuesto, para tomar en absoluto, no es algo que sea tan tóxico, es decir, si toma contacto con la piel hay que lavarse las manos, pero si uno lo hace inmediatamente no es un riesgo, igual que si caen los ojos, pero es algo que puede ser contaminante y puede ser nocivo. En general, los aditivos no son inflamables, pero sí hay que tratarlos, no les digo como un residuo peligroso, pero hay que tener bastante cuidado, cosas mucho más específicas con los agregados, que son un producto inerte, ya que los aditivos son compuestos químicos. Ahí tienen los dosificadores de aditivos que les decía de planta. Son dosificadores por peso que también tienen marcado en volumen, pero tiene una celda de carga, generalmente arriba, que por un sistema neumático del silo de aditivo se llena hasta cierta cantidad que lo corta una señal de la planta, 12 kilos y medio en el camión, se corta ahí y después por otro sistema neumático lo lleva directamente al camión. Bien, entonces hay que tener en cuenta estos aspectos y siempre uno tiene que tener disponible lo que es la ficha de seguridad del aditivo, como también la ficha de seguridad de las adiciones, del cemento, del manejo de lo que son los materiales. Ahí tienen un ejemplo de lo que es una batea de derrame tipo pallet para dos tachos. Fíjense, si se derrama aditivo cae en esa batea de derrame. Y para aditivos a granel que se ve abajo a la derecha, fíjense esa piletita que se ve tanto para los hilos a granel, fíjense los blancos y azules, como los vines, que hay como 4 en la foto que se ven a la izquierda. Bueno, tienen que estar contenidos en una pileta por si existe algún derrame. Esas son, y todo tiene que estar impermeabilizado, con hormigón, muro en mampostería, es decir, los aditivos no van apoyados sobre la tierra, tienen que ir siempre sobre algún piso impermeable. Respecto al otro tema, de lo que es adiciones y fibras, será otra parte de las presentaciones para que no se haga tan largo y tan pesado.